Buenas tardes, vamos a seguir con el capítulo 2 del libro que estamos analizando, que se titula Cambio y Permanencia. ¿Qué es lo que vamos a analizar acá? A dos pensadores presocráticos. Sócrates fue un pensador tan importante que a todos los que estuvieron antes se denominan presocráticos, anteriores a él. Hay un montón de pensadores, nosotros vamos a solo tomar a dos, a Heráclito y a Parménides. Nosotros habíamos dado, dentro de los principios ontológicos, que había uno que era el de fundamento, el de razón suficiente. Ese principio aplicado a la totalidad del mundo que nos rodea nos hacía surgir la pregunta metafísica y nos asombraba por qué existe este mundo. Pero específicamente hay un aspecto de este mundo que es el que nos produce mayor asombro. Cualquiera de ustedes dentro de unos años, cuando se junte con su promoción en un reencuentro, vamos a suponer que pasan 10 años, ¿qué va a ser lo que los asombre cuando se vean? El cambio. Yo me he reunido muchas veces con mis ex compañeros de secundaria y cuando nos vemos, algunos siguen medianamente igual, y a otros nos ha pasado un tsunami, hemos cambiado completamente. Entonces, frente al cambio, los griegos, mirando toda la realidad, yo miro por ejemplo por la ventana en estos momentos de mi departamento y hoy veo que los árboles tienen hojas amarillas porque es otoño. Dentro de un tiempo van a estar sin hojas, dentro de más tiempo van a estar reverdeciendo y más adelante en el verano van a estar plenos de hojas. Entonces el árbol es con la hoja amarilla o con la hoja verde, sin hojas o con hojas. Entonces lo que los asombraba a los griegos era este fenómeno del interjuego entre el ser y el no ser, el cambio. ¿Cuál era el problema que tenían? Que no podían explicar el cambio porque no podían explicar la nada, porque en ese paso del ser al no ser, el no ser, ¿qué es la nada? Entonces cuando yo cambio en el tiempo intermedio, ¿qué? ¿Soy la nada? Bueno, vamos a ver que esto recién lo va a resolver Aristóteles y vamos a explicar después la forma. Pero por ahora, bueno, lo que representan Heráclito y Parménides son dos posturas extremas que no pueden llegar a terminar de explicar el tema del cambio por sí solas. Si tenemos que decir qué era lo que se preguntaban los griegos y también Heráclito y Parménides es ¿qué es esto del cambio? ¿Es que no hay solo nada más que cambio? ¿El cambio lo fundamenta todo? ¿O hay algo debajo del cambio que no cambia y por lo tanto fundamenta el mismo cambio? Bueno, Heráclito en términos generales va a estar por la postura de que todo es cambio, todo deviene, nada queda constante, y Parménides por su cuenta va a decir no. El cambio es una ilusión y hay algo por debajo del cambio que lo fundamenta todo y que no cambia y ya vamos a ver qué es. Vamos a comenzar por Parménides. A Parménides se le adjudican dos inconvenientes cuando se lo estudia. Por un lado, que como a todo autor presocrático, las obras de estos filósofos no llegaron completas a nosotros. Llegaron pedacitos, fragmentos que los estudiosos los han ido enumerando para poder tener un orden en su estudio. No solamente eso, sino que también se le decía en griego ho eskoteinos, que en castellano significa el oscuro. ¿Por qué? ¿Porque era morocho? No, porque hablaba en metáforas. Ustedes saben que las metáforas es una manera de hablar donde yo estoy diciendo una cosa, pero no es lineal. Estoy queriendo representar otra. Entonces, bueno, encima que quedan los fragmentos, el tipo hablaba en metáforas. Una de las primeras metáforas de los fragmentos más conocidos de él dice una famosa frase que a lo mejor alguna vez ustedes han escuchado, que dice: no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. ¿Qué significa esto? ¿El río de que habla Heráclito es el río? ¿O significa otra cosa? Si hablaba en metáforas, evidentemente significa otra cosa. ¿Qué es el río para Heráclito? La vida. ¿Y por qué elige el río para representar la vida? No elige la montaña, el árbol, la piedra. Porque cuando yo me meto en las aguas de un río, las aguas constantemente van y cambian y cambian y cambian. Es decir, que como dice la canción de La Negra Sosa, cambia, todo cambia. Bien, existe otro fragmento, que ustedes lo tienen en la fotocopia, que es el más importante y que ahí se resume todo el pensamiento de Heráclito, que es el fragmento 30 y hay que saberlo. ¿Qué dice este fragmento? Este mundo, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres, sino que fue y será siempre fuego vivo que se enciende y se apaga según medida. Vamos a ir a tratar de analizar este fragmento de a pedacitos. Este mundo. ¿Qué querían significar los griegos antiguos con la palabra mundo? Mundo dijimos que
provenía de cosmos, que significaba orden. Para ellos, el mundo era una totalidad bella y ordenada. ¿Siempre el hombre pensó así respecto del mundo? No. Por ejemplo, en la Edad Media, el hombre, en una cultura teocéntrica, miraba hacia el más allá, hacia otro mundo, y lo que estaba en este mundo era lo inmundo, de ahí deriva la palabra inmundicia. Veía con malos ojos a este mundo. Por ejemplo, en la posmodernidad, con Nietzsche, el mundo no es orden, al contrario, el mundo es caos. Bien, esto para que tengamos en cuenta cómo van evolucionando las cosas. Este mundo es el mismo para todos. ¿Qué significa el mismo para todos? Que Heráclito se pone en contra de la postura que después vamos a ver tiene Platón, que habla de la pluralidad de los mundos. Platón habla de dos mundos, o de dos dimensiones del mismo mundo, como se quiere interpretar. Él dice no, es uno mismo para todos. Que no lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres. Esto significa que para los griegos no existía la noción de creación. Esta noción aparece recién con Agustín de Hipona en lo que él denomina, hablaba en latín, creatio ex nihilo, es decir, creación a partir de la nada. Cuando yo creo algo, lo hago a partir de la nada, pero los griegos no podían pensar la nada, a tal punto que no tenían el cero en la matemática arcaica, porque el cero representa la nada. Ellos creían que el mundo siempre había existido, existe y existirá. Todo estaba en el mundo, nada había fuera del mundo, a tal punto que hasta los dioses estaban en el mundo. Vemos pasar un chico lindo de educación física y las chicas dicen, Dios del Olimpo. ¿Qué era el Olimpo? Una montaña. Los dioses habitaban la montaña. Había dioses tectónicos debajo de la tierra, había dioses en el mar. Todo está lleno de dioses, decía Tales de Mileto. ¿Y los dioses eran los que gobernaban el mundo? No. Lo que gobernaba el mundo era la moira, el destino. Fíjense que decimos, nosotros estamos tan avanzados, siglo XXI, ¿para qué estudiamos estas cosas que no tienen nada que ver con nosotros? Y resulta que tu abuelita se enteró de que el vecino que fue a comprar cigarrillo cruzó la ruta y lo llevó por delante un camión. ¿Qué dice la nona? ¡Ay, era el destino! Bueno, eso es presocrático, viene de más de 2000 años atrás. O soy ingeniero o físico nuclear y llego a mi casa y miro el horóscopo. ¿Y qué raigambre tiene esto? Bueno, Platón en el Timeo habla de que cada uno ha sido creado y que tiene una vinculación con un determinado astro. Bueno, son cuestiones que se van transmitiendo en la cultura y que a veces ignoramos que son así. Bien, entonces, hablamos de que, bueno, el mundo es eterno y dice, no lo ha creado ninguno de los dos y ninguno de los hombres, sino que fue, es y será. Aquí elabora Heráclito el primer concepto de eternidad, como una permanencia que atraviesa todo el presente, el pasado y el futuro. Es el primero que elabora un concepto de eternidad. Fuego siempre vivo. ¿Por qué? Porque para él el fuego era la base de todo. El fuego, según los estudiosos de Heráclito, puede interpretar dos cosas. Por un lado el arjé, ese principio que equivale al agua de Tales, de Mileto que hablábamos antes, o el aire de Anaxímenes. Y también es una metáfora. ¿Por qué habrá elegido esta metáfora? Y tal vez porque cuando uno mira la llama del fuego, cuanto más quieta, más combustión interna tiene. ¿Qué quiere decir con esto, Heráclito? Y vos estás mirando ahí la pared. Y la pared es algo aparentemente fijo, pero si yo tuviera la oportunidad de analizarlo, hay por detrás un cambio que es imperceptible a los sentidos así de primera forma, ¿no? Bueno, esto tendrá alguna base en la realidad. Y bueno, si uno analizara cómo está constituida la materia, el modelo de Bohr, son una serie de protones, neutrones y electrones girando alrededor de un núcleo que está constantemente en movimiento. Bueno, algo tendrá de real todo esto que está diciendo, ¿no? Y bueno, y termina diciendo el fragmento que se enciende y se apaga según medida. ¿Qué quiere decir esta metáfora? Que este cambio no es un cambio desordenado, caótico, que no tiene razón de ser. Por ejemplo, hoy estamos en otoño, después viene la primavera, después el verano, el otoño, el invierno, la primavera y el verano, y después vuelve de nuevo la primera estación. No es que se da así nomás de una manera desordenada. Heráclito también utiliza otra metáfora que es la pólemos, la guerra.
¿Por qué? Porque considera, a ver, si uno tuviera que ser una asociación libre, cuando le dicen la palabra guerra, ¿qué se imagina? Dos enemigos peleando a muerte para eliminarse el uno al otro. No es esto lo que piensa Heráclito. Él cree que la estructura de cada ente de la realidad y de la realidad toda está compuesta por opuestos, un interjuego de ser y no ser, pero que son momentos alternativos de un mismo dinamismo. Es decir, es el primer dialéctico de la historia de la humanidad. Después esto lo va a tomar Hegel. Cada cosa en sí misma posee contradicciones, pero que la hacen esa cosa. Ahí fíjense en las metáforas del agua del mar o de los cerdos que se meten en el barro, ¿no? Es como si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿ustedes son buenos o son malos? Y me contestarían, yo en mi casa soy re bueno. Perdón, yo en mi casa soy re malo, me peleo con todos mis familiares, con mis hermanos, pero cuando salgo de casa soy bueno, soy respetuoso, escucho a los demás. Pero ¿y son buenos o son malos? Entonces, son así, con las dos características. Entonces lo que va a decir Heráclito con esto es que en el fondo hay como una especie de paradoja, ¿no? Este cosmos todo bello y ordenado se origina en este interjuego de contradicciones aparentes que hay entre cada una de las cosas y en la totalidad de las cosas que lo componen. Bien, vamos a pasar ahora a Parménides, que es un autor un poquito más complicado. Es un autor que realmente tiene una rigurosidad profunda y que es considerado el primer racionalista. ¿Por qué? Porque lleva, digamos, el razonamiento del logos, de la inteligencia, al máximo. ¿Por qué es el primer racionalista? Bueno, porque es el primero que estudia la estructura de la razón. Todos usamos la razón. El hombre de la prehistoria hasta ahora usó la razón. Todos usamos el cuerpo. Yo uso mi cuerpo para hacer diferentes cosas, pero no conozco en profundidad el cuerpo porque no lo estudio. Mi hija, que es médica, sí, por ejemplo. Entonces, todos usamos la razón, pero Parménides fue el primero que se comenzó a cuestionar sobre la estructura de la razón. Y él va a decir una primera frase, un fragmento, que dice: lo mismo es pensar y ser. ¿Qué significa esto? Significa que si yo puedo pensar algo, eso es. Y mi solo pensamiento justifica la existencia de eso que estoy pensando. Por ejemplo, yo juego una apuesta con otra persona y le digo, respecto de alguno de ustedes, a que este chico o esta chica tiene un padre. No quiere decir esto que yo conozca al padre, que en realidad lo tenga junto a él o ella o esté vivo. Quiero decir que no vino de un repollo. Y el otro me apuesta que no. ¿Quién va a ganar la apuesta? Evidentemente le voy a ganar yo. Porque hay una raíz y una causa de nuestra existencia, que está en el padre. Y yo necesito ir a golpear la casa de donde vive el papá de usted y decir, bueno, a ver, ¿está el papá de fulano de tal? No. La razón, diría Parménides, tiene una fuerza tal que no necesita de la experiencia. Es más, la experiencia debe adaptarse a la razón. Bueno, esta es una postura racionalista que después, obviamente, la teoría del conocimiento tiene sus contradicciones, sus oposiciones. Estamos diciendo lo que dice Parménides. Entonces, lo mismo es ser y que pensar. Pero decíamos que no podíamos pensar la nada, entonces el pensar no puede ser vacío. Para Parménides, el pensar es un pensar del ente. El ente, para Parménides, es lo que sustenta la realidad. Si ustedes tuvieran la oportunidad de que yo les mostrara una foto de hace unos años atrás, me verían con pelo, sin lentes, flaquito, y me dirían, profe, ¿este sos vos? Sí, soy yo. ¿Pero y cómo? Nada que ver con lo que sos ahora, un desastre ahora. Pero sigo siendo. O sea, que hay un sustento por debajo del cambio que hace que las cosas sean. Bueno, esto vamos a ver después cómo lo resuelve Aristóteles, pero lo que está queriendo Parménides decir es esto. Hay algo que sustenta la realidad que no cambia, que es constante, y que es el ente, que tiene sus características, que es único, que es inmóvil, que es inengendrado, que es imperecedero, que es inmutable, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a explicar algunas características nomás.
¿Por qué el ente es único? Porque vamos a suponer que en lugar de haber un ente hubiera dos entes sustentando la realidad. Entonces yo tendría que razonar de esta manera. Si el ente 1 y el ente 2 sustentan la realidad, aplicando el principio ontológico de los indiscernibles, que era un subprincipio de la identidad, digo que hay el ente 1 y el ente 2 porque entre ellos hay una diferencia. ¿Y qué es lo único diferente del ente? El no ente. ¿Y qué es el no ente? La nada. Pero la nada no es. Por lo tanto, tiene que haber un solo ente. Bien, por ejemplo, el ente es inmóvil. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo móvil? Lo móvil es algo que se traslada de un lugar a otro. Por ejemplo, yo voy de acá a la cocina. ¿Por qué pude ir de acá a la cocina? Porque hay algo diferente de mí, que es el espacio donde yo me muevo, que me permite moverme. ¿Yo podría moverme sobre mí mismo? No, sería una cosa ilógica. Entonces, si yo dijese que el ente que fundamenta todo fuese contrario al inmóvil, estaría aceptando que hay algo a través de lo que se mueve, que sería el no ente, la nada, y la nada no es. El ente es inengendrado, es decir, no tiene origen. ¿Yo por qué estoy acá? Porque Yolanda y Armando me concibieron. O sea, algo diferente a mí me concibió, yo no me podría haber concebido a mí mismo. ¿Y qué es lo único diferente del ente? El no ente, la nada. Y de la nada no viene nada. Por lo tanto, el ente no tiene origen. Y si el ente dejara de ser, ¿en qué se convertiría si pereciera? Se convertiría en algo diferente de sí. ¿Y qué es lo único diferente del ente? El no ente, la nada. Y ya sabemos que la nada no es. Por lo tanto, el ente que es inengendrado es imperecedero, es decir, que no tiene origen ni fin, ¿cómo es? Eterno. Parménides resignifica el concepto de eternidad que había dicho Heráclito. Nada más que Heráclito veía la eternidad como una permanencia en las tres dimensiones, presente, pasado y futuro, mientras que para Parménides no tiene sentido hablar del pasado y del futuro. El ente es constante presencia en el presente. Después, Heráclito, podemos seguir con el mismo razonamiento hablando de las otras características, se lo denomina el primer racionalista, ¿cierto? ¿Y cuál es la importancia que tuvo Heráclito para el pensamiento? Porque descubre la razón en dos aspectos fundamentales. La razón goza, en muchos aspectos, de universalidad y de necesariedad. ¿Qué es lo universal? Lo que vale para todos los casos. ¿Y qué es lo necesario? Lo que es así y no puede ser de otra manera. Por ejemplo, algo universal. Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio. ¿Hay algún cuerpo que no ocupa un lugar en el espacio? No. ¿Qué es lo contrario a lo universal? Lo contingente. Lo particular. Lo contrario a universal es lo particular. Es decir, lo que vale para un ente individual. Esta mesa sobre la que está la computadora es marrón. Eso es contingente. ¿Es necesario que sea marrón? No, podría haber sido amarilla, blanca o transparente. Y lo necesario, lo universal era lo que valía para todos los casos, lo necesario es lo que es así y no puede ser de otra manera. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. No es ni 3 ni 5. ¿Qué es lo contrario a lo necesario? Lo contingente. Lo que es así o pudo ser de otra manera, o directamente pudo no ser. Este termo que tengo frente a mí es verde, pudo haber sido amarillo, o pudo no haber sido y el mundo siguió nada. Bien, repito, universal lo que vale para todos casos, necesario lo que es así no puede ser de otra manera. Después lo que hace Parménides es descubrir por primera vez en la historia de la humanidad los tres primeros principios ontológicos de identidad. Lo que es. De contradicción, ¿es o no es? ¿Vieron a veces cuando usted hablando de una persona? Che, pero ¿este es o no es? Principio de contradicción. Y de tercero excluido. El ente no puede no ser. En lógica, doble negación es afirmación. Yo te digo, no podés no ir esta noche a mi fiesta. ¿Qué significa? Tenés que ir. Bien, acá lo que uno podría cuestionarse cuando uno da el pensamiento de Parménides es que pareciera que Heráclito tuviera más razón por una cuestión de sentido común. O sea, Heráclito es tan riguroso que él va a tener que
terminar negando la entidad del mundo que lo rodea, porque las cosas van, vienen, cambian, todo fluye, pero estamos hablando acá del sustento de la realidad. Entonces algunos piensan que, bueno, Heráclito, una vez estaba dando Heráclito, perdón, que Parménides, estaba dando Parménides en filosofía en la secundaria y me hizo un chico, este estaba fumado. Bueno, si uno lo toma así muy superficialmente, puede parecer que es un autor terriblemente extravagante y que está equivocado. Pero un discípulo de él llamado Zenón de Elea elabora 13 aporías, de las cuales ustedes en el libro tienen 3, lean las aporías que son interesantes, que elabora para demostrarles a sus contemporáneos que Parménides tenía razón. Son muy interesantes porque son de una rigurosidad asombrosa, ¿no? La última reflexión se refiere fundamentalmente a esta pregunta y que surge a partir de lo que uno lee de Parménides. ¿Existen los conocimientos útiles y los inútiles? Y nosotros, según el autor que estamos estudiando, podríamos decir que no. Puede ser que durante un determinado tiempo los conocimientos sean olvidados, dejados en el cajón y guardados, pero en algún momento sirven, son de utilidad. Por ejemplo, lo que estudió Parménides le permitió a Aristóteles elaborar su tratado de lógica. Si Aristóteles hubiera vivido y solo hubiera elaborado eso, ya hubiera justificado su existencia. Y si Aristóteles no hubiera elaborado el tratado de lógica, los matemáticos contemporáneos no hubieran elaborado toda la lógica moderna, cuantificacional, de predicados, etcétera, que sirve como base para la programación de las computadoras. Y hoy no tendríamos internet, no podríamos estar haciendo esta conferencia, por ejemplo. Entonces, fíjense algo que parece a lo mejor tan extravagante, tan lejano, tan, entre comillas, inútil, con el correr del tiempo, y a lo mejor tiene que pasar 2500 años, se aplica y obtiene la utilidad que prima facie se le niega. Lo mismo pasó en su momento con la noción del espacio curvo, que fue tomado por la física cuántica, y hoy podemos hacer, por ejemplo, una resonancia magnética. Bueno, aquí cerramos la segunda clase y después nos veremos en la tercera. Un abrazo.